Los secretos del brujo. Hola, ¿qué tal amigos? Están escuchando Los Secretos del Brujo, el único podcast donde un brujo con más de 30 años de trayectoria nos platica sobre sus anécdotas y vivencias a lo largo de todo este tiempo. Está con nosotros el brujo. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos una reestructuración del equipo porque nos dimos cuenta que éramos muchos, ¿no? Entonces, a partir de ahora vamos a grabar menos personas, pero no se preocupen, va a ser igual de entretenido, de macabroso. Hoy nos acompaña parte del nuevo equipo El Padawan. El Padawan. Los Padawans. Los Padawans Delta. Que me causa mucho conflicto eso, brujo, porque te saltaste la gama, pero está con nosotros Osvaldo. ¿Qué tal? Espero que estén todos muy bien, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo prefieres? Porque te hemos llamado Maggie o María. Maggie con nosotros. Ya, feliz de formar parte del programa. ¡Yay! Se consiguió. Sigan sus sueños, muchachos. Se logró. Los Secretos del Brujo, cumpliendo sueños desde el 2020. 2020, exactamente. Belisa, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Excelente. Siempre estamos excelente en Noche de Brujo. Así es. Yo soy Saúl y hoy tenemos anuncios sobre el curso de tarot que se va a impartir a partir del 9 de enero. Ya pronto vamos a publicar todo lo que necesiten saber en las redes sociales para que igual tengan más información, ¿no? Porque les hemos estado diciendo que ya se va a publicar, pero justamente en esta semana, para que estén pendientes, ya deben de estar arriba todos los documentos y todo lo que necesiten saber sobre el curso para que estén al pendiente y se inscriban. Y si les quedó duda de algo que vieron en la semana que se publicó, pues no duden en escribirnos, mandarnos un mensaje, un correo, que las redes son Los Secretos del Brujo en Facebook, Instagram y Twitter. Los Secretos del Brujo, secretosdelbrujo@gmail.com en el correo, y nos pueden escuchar en Spotify, iVoox, iTunes y YouTube como Los Secretos del Brujo. Así es. Entonces, rapidísimo, unos saludos, brujo. A nuestros Saludos seguidores. para todos los seguidores. Muchas gracias por estar escuchando los podcasts. Estos podcast escuchas son buenas personas. Gracias. Son conocedores de la sapiencia, del buen arte. Del buen arte del hablar, ¿no? Saludos a Serrat, saludos a Manuel, saludos a Connie Sánchez. Saludos a toda la banda. Muchas gracias por escucharnos. Y que obviamente pues nos apoyan en redes sociales, que nos siguen, ¿no? Y que también creo que ahí va en aumento también, ¿no? Denle Poco like. Poco a poco. Recién la semana pasada llegamos a los 100 seguidores. Bueno, para el momento de la grabación de este podcast llegamos a los 100 seguidores, los rebasamos por poco y esperamos ir en aumento. Que sean muchos más después de este podcast. La meta es llegar a 300, ¿no? Antes de que acabe el año. Ojalá y Dios quiera que suceda eso. Y pues muchas gracias por el apoyo. Bueno, ahora sí, para comenzar, hoy sí traemos tema macabroso. Para cerrar bien noviembre, ¿no? Ajá. Que va muy ad hoc al mes. Que va muy ad hoc al mes y a la luna que viene. La última del mes, que es la luna, ¿cómo nos dijiste? Se llama la luna de Escorpión, que es la luna del día 30, pero la conjunción astrológica es fuertísima, muy pesada. No hagan nada, por favor. Sí. Alerta mágica. Alerta mágica. Permanezca no en su hagan casa. nada. Permanezca en su casa. Sí. Siempre deberían quedarse en su casa porque cuarentena. Pero pues particularmente durante esta luna muchas brujas se van a soltar y eso es parte del tema de hoy. ¿Qué necesidad? Sí. Jetense un ratito, armen un rompecabezas, Descansen, mediten, hagan introspección. Escuchen los podcasts pasados. Exacto. Una noche, bien, buena una idea. noche completa de puro podcast, ¿no? Sí, ¿por qué no? En tu casita, un café y un buen Y podcast. Bueno, ahora sí, hoy vamos a hablar de las brujas. Brujas La 2. segunda parte. Segunda parte, vamos a tener como 40 partes de brujas.
Eso me Porque parece. amamos a las brujas. Amamos a las brujas. Un saludo a todas las brujas que escuchan estos podcasts. Y les mando un gran abrazo. ¿Cómo ven el asunto de las brujas? Maggie, ¿has sabido de alguna bruja? ¿Eres bruja? Sí. ¿Eres Sí, sí. Sí a todo. De todo lo que me digan. Sí, he sabido de casos, o al menos de vecinos, amigos que han contado de, no, pues es que yo vi una bola de fuego o cositas así. La más que he escuchado que como que retumba mucho es que supuestamente en Teotihuacán atraparon a una y que tienes que soltar cierta cantidad de dinero para que te dejen verla. Pero dicen que lo más cabrón de esa historia es que la bruja se fija en tu alma y que ella tiene la amenaza de que cuando la suelten va por las personas o las almas que fueron a verla, Que fueron a molestarla por Ok. morbo. Entonces sí me quedé así como de, Fíjate que sí he escuchado un par de comentarios acerca de Detalles esta persona. La verdad, yo no te puedo confirmar algo, no la conozco, pero personas cercanas a mí me han comentado acerca de esta persona. Aquí en México existen muchas brujas, muchas. Y hay una que otra que son muy famosas, que se las llevan de viaje y todo eso. Al ratito les platicamos acerca de ellas, pero las brujas son algo especial, muy especial, se los puedo asegurar. A mí me caen tan bien, se los juro que me caen tan bien. A mí me surgen muchas dudas con el tema de las brujas, porque, o sea, quiero saber como bien conciso y claro cuál es como esta diferencia entre bruja, hechicera, curandera, porque usualmente nos referimos como si fuera brujas lo en mismo, general, ¿no? ¿no? O sea, Así como de, abarcando ay, fue con todo la ese tipo de bruja, cosas. pero a lo mejor Ajá. era curandera, ¿no? Ajá. Entonces, como cuáles son estas diferencias para saber bien Bueno, cuáles. Vamos a empezar ahora sí que desde el principio básico, curandera, ¿no? Una curandera es aquella mujer que utiliza las hierbas y utiliza algunos brebajes para poder aliviar o sanar tu cuerpo físico. Esa es una curandera. Una hechicera te va a ayudar también a sanar tu cuerpo físico, pero te va a ayudar también un poco a que reestructures tu parte espiritual. No del todo, pero la hechicera, por ejemplo, también tiende a hacer algunos trabajos negativos. La curandera no, la curandera quita males. Siempre es positivo, ¿no? Sí, como el mal de ojo, como cuando se empacha un niño, como cuando se espanta, eso es una curandera. Ay, mi abuelita era curandera entonces. Sí, casi todas las abuelitas eran curanderas, porque inclusive si se dan cuenta, la tradición que tenemos aquí en México siempre es de hierbas, tés. Tienen toda la noción de todo este tipo de hierbas, de lo que se puede ocupar para el cuerpo, Sí. malestares, Hasta eso, todo sí. el mame de Hasta los te decía, memes que te voy a llevar con el huesero, hijo, ¿no? Para Ajá. que te cierren la cintura y que te puedas embarazar a las mujeres, les decíamos. Sí, ¿no? sí, o con el pero- pan puerco para que te tronaran y se te quitara el empache. Exacto, exacto, La coca exacto. con limón para el dolor de la panza. Sí, A mí son- sí me daban son, con son limón. cosas que han sido tradiciones aquí en México y que están bien arraigadas, ¿no? O sea, pero súper arraigadas, ¿no? Por ejemplo, los tés famosos, ya les dije en algún podcast pasado que hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con el té de cola de caballo, pero por ejemplo existen otros tés que son mucho mejores y hay que investigar un poco acerca de eso, ¿no? Eso es lo que nos hacen las curanderas. Las hechiceras muchas veces también, así como cuando hay una mujer despechada, siempre van a decir así como que ese güey que no sea ni para mí ni para nadie, ¿no? Sí. Y entonces bloquean toda esa situación. Las hechiceras es a lo que se dedican. En un aspecto más negativo. En un aspecto más negativo, les mando un saludo a todas las hechiceras del mercado de Sonora, de parte del brujo. Las quiero mucho y las quiero ver triunfar. Al final de cuentas yo creo que es eso, ¿no? También creo que es como un parte de lo que hablábamos, llega a pasar de como de tradición en un punto de es su trabajo, ¿no? Como un negocio, por así decirlo, para Sí. ellas, ¿no? Que lo ven en ese aspecto. Y ahora, por ejemplo, el concepto de bruja se ha feminizado demasiado, porque es cuando empoderas a una mujer. Y no está mal, está perfecto, porque curiosamente las brujas precisamente es una situación muy femenina donde las brujas comparten todo ese conocimiento. Brujas buenas. Okay. Estoy hablando de las brujas buenas porque también hay brujas que son muy malas.
Entonces las brujas buenas lo que van a hacer es empezar a compartir ese conocimiento ancestral, pero también van a empezar a desarrollar toda esa parte espiritual, toda esa parte emocional. Te van a poner al 100% las buenas brujas. Las malas brujas siempre te van a bloquear en alguna situación y te van a decir, no, pues ¿sabes qué? Que te hace falta una veladora de quítamelo, güey, para que tú estés bien, ¿no? Okay. Entonces, no sé si quedó claro. Sí, yo creo que sí quedó claro, y de hecho se me hace muy padre esto de justo lo que mencionas de las brujas de la parte femenina y todo esto, porque pues recientemente con el movimiento feminista y eso empiezan a utilizar justo esta frase de somos las brujas que no pudieron quemar, ¿no? Haciendo referencia a la cacería de brujas que se dio en la época medieval. Sí. Y justo o sea, porque muchas solamente las mataron porque sí. Porque eran mujeres. Eran naturistas. En aquel entonces no se le conocía como curanderas, sino eran personas que eran naturistas. Obviamente tenían el conocimiento de las hierbas, tenían el conocimiento de los brebajes, de los tés, pero eso a mucha gente como que le molestaba. A mucha gente inclusive decían que practicaban los abortos. Ellas jamás hubieran practicado un aborto, jamás. Ellas estaban en contra de la muerte, estaban más a favor de la vida. Entonces todo esto pues los llevó a que se perdieran más de 250,000 vidas de mujeres que eran muy importantes, que inclusive tenían conocimientos mucho más fuertes que personas que habían sido estudiadas, ¿no? Sí, eso está bien cañón. Hasta como tenían su propio manual, ¿no? De cómo saber si es una bruja y qué hacer, casi un test. Maleficorum. Sí, que está, o sea, si no salías bruja es porque de plano no te encontraron nada, porque todo lo que venía ahí es como casi si respira, bruja. Inclusive ahí en ese libro aparecen también una parte donde hablan mucho de los lunares. Si mujeres tenían tres lunares en la cara, 3 lunares en el pecho, en los brazos y todo eso, es bruja, vámonos a la hoguera, ¿no? Así. Ni lo pensaban. O sea, imagínate una pecosa, dicen, no, esta es hija de Dios. Entonces, esa situación pues, también tenía que ver mucho con toda la relación que había ya tiempos anteriores, porque, por ejemplo, el primer decreto fue uno de Jacobo I, en 1420, fue cuando declaró por primera vez la guerra a las brujas, ¿no? Porque este güey creía que habían hundido su barco, las brujas, y él les tenía miedo. Él era esposo de la reina Ana y tuvieron que hacer ese decreto. Posteriormente, en 1460, también la reina Isabel I dio otro decreto en contra de las brujas, pero cambiaron un poco ahí la Biblia, curiosamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la Biblia decía, no se le dará piedad a los envenenadores, era lo que decía la Biblia. Entonces ahora dice, no se le dará piedad a las brujas. Y ese fue ese pequeño parrafito que cambiaron, y por eso la Iglesia Católica muchas veces está en contra de esta situación de las brujas, o en contra de nosotros los brujos, pero nosotros estamos muy apegados. Bueno, yo en mi caso sí estoy muy apegado a Dios. No soy de los que me da golpes de pecho, no lo hago, soy pecador también, pero pues trato de tener un poquito de equilibrio en eso, ¿no? A ver, brujo, tú acabas de tocar un tema interesante, ¿no? Ya nos lo decía nuestra compañera que a veces en este ámbito lo llegamos a ver como un poco muy encasillado, muy englobalizado hacia las mujeres. Okay. Pero ¿qué pasa en este aspecto, en este otro aspecto con los hombres, ¿no? Con los brujos. Híjole, tocaste muy buen... Ahora sí que pusiste la yema en la llaga. A ver. ¿No? La mayoría de los brujos sí a veces eran personas que se manejaban en una situación de bajo perfil. Casi todos los brujos nos manejamos en una situación de bajo perfil. No queremos a veces que ni siquiera la gente se entere que somos brujos. ¿Por qué en el aspecto de los hombres tiene que ser casi a bajo perfil y en el aspecto de las mujeres no es muy fuerte y es muy llamativo? Lo que pasa es de que, por ejemplo, la misma sociedad cree que toda esta situación de la magia es muy femenina, muy femenina. Pero, por ejemplo, los más grandes escritores de magia son hombres. Y son personas que siempre inclusive utilizaron un nombre
un seudónimo. Por ejemplo, les voy a hablar de un hombre que se llama Alphonse Leconstance. Este fue uno de los más grandes escritores de magia y todos lo conocemos como Eliphas Levi. ¿No? Sí. Entonces, todos nos manejamos en una situación de bajo perfil porque muchas veces es curioso. Cuando saben que eres brujo siempre te van a decir, ay güey, ¿y vuelas? ¿No? ¿Y vuelas? No, pero por ejemplo, sí podemos hacer que la gente cumpla sus cometidos. Que la gente vuele. Que la gente vuele, ¿no? Peyote, mezcalina. No sé. Hay maneras de volar, pero esas no son las tan las indicadas. Pero sí era una situación que se manejaba antes de los brujos manejarse en bajo perfil porque era demasiado importante para ellos tener el estudio. Los grandes alquimistas eran brujos. Sí. Y de ahí se desarrolló la medicina, se desarrollaron muchos fármacos, se desarrollaron muchas cosas que en la actualidad se utilizan. Y inclusive la misma medicina, no, güey, o sea, no hagas eso eso es brujería, güey, o sea, güey, de la alquimia nace la medicina. Era conocimiento puro, ¿no? Conocimiento puro. Entonces, por ejemplo, criticaron mucho a estas personas que se dedicaban a la alquimia y sí les llegaron a llamar brujos porque ellos, por ejemplo, tenían una situación o una ambición de convertir el plomo en oro. Sí. ¿No? Entonces, esa situación es lo que hace que nosotros nos manejemos en una situación de bajo perfil. Se los puedo asegurar que aquí alrededor de donde está su casa son contada la gente que sabe que soy brujo. O sea, me conocen más en otros lados como brujo que en mi propio territorio, ¿no? Eso sí. ¿No? Sí, es mucho más común escuchar como de las brujas, sobre todo en esta zona de la ciudad, bueno, o sea, en el área metropolitana y en la en la parte de los cerros y así, pero igual no sé por qué se deba también tanto, o sea, que sea tan exagerado, por decirlo, que todos son brujas, o sea, si te pierdes. Bueno, es que a mí me decían que si te perdías en la carretera, sí, eran las brujas que querían perderte. Eso yo lo confirmo completamente, estando en una pequeña salida rápida con mis compañeros de banda, nos llegamos a quedar varados en una de las casetas, que de hecho está a la altura de aquí de Sacar de los Remedios. Pues literal, sí podemos decir que lo que vimos está como curiosamente llamado bolas de fuego. Pues son como bolas de fuego, no lo sé, es lo que vimos y lo puedo decir yo, mi baterista, mi bajista, y me explicaba un poco mi compañera eso, ¿no? Maggie, de que van por los hombres o de que siguen mucho este tipo de cosas, ¿no? Situaciones, no lo sé, o sea, si es, uno lo tiene como encasillado o en cliché ese tipo de cosas, no sé. Toda esa situación, bueno, vamos a explicar un poco acerca de las bolas de fuego. Okay. No son bolas de fuego, realmente es la energía que contienen estas personas y es una energía tan fuerte que uno piensa que es una bola de fuego, que realmente están viendo brincar una llama, pero realmente si se dan cuenta es como por ejemplo cuando vemos una luz en la oscuridad que lo empezamos a mover, es como si estuviera una llama brincando, ¿no? Y que deja el halo de luz. Entonces eso es parte de la energía de la persona. Okay. ¿Se puede llegar a concentrar esa energía? Sí se puede llegar a concentrar esa energía. Veamos a Goku, ¿no? O sea, curiosamente el ser humano tiene esa capacidad de generar esa energía. ¿Me estás diciendo que puedo hacer un Kamehameha? No, pero en el libro de Akira Toriyama, en el manga, te explica por qué tiene ese ki y que no es no es fuego, porque lo explica y lo narra un comentarista en uno de los torneos, que ve salir fuego de su cuerpo, pero que no es fuego, es obviamente su energía. Sí, pero ya, fuera de tontería, es posible aprender a canalizar esta energía en, no sé, partes de tus miembros de tu cuerpo, para usarla para ciertas cosas. Inclusive, por ejemplo, eso es lo que hacen nuestros hermanos que practican el Reiki, que practican la polaridad. Sí, ya había escuchado. Por ejemplo, si nosotros empezamos a frotar nuestras manos, una con otra, palma con palma, nosotros empezamos a abrir nuestras manos a 10 centímetros, tú vas a sentir la energía. Entonces ya cuando tú estás capacitado para esto, por ejemplo, hay algunos gurús de la India que te tocan y sientes como una luz atraviesa tu cuerpo.
¿no? ¿Es de que ellos ya transmiten esa energía o pueden pasar esa energía? Ya puedes, inclusive todos podemos pasar esa energía, todos. Las brujas son especialistas en pasar esa energía. Y las brujas son especialistas en poner esa energía en los rituales, en las velas, en los baños, en las lociones, en todo lo que hacen. Porque precisamente ellas han practicado cada uno de los elementos. Hay brujas por elementos también, ahorita les platicamos de eso. Pero por ejemplo, tú puedes conectarte con la naturaleza. Es lo que hacen las brujas, conectarse. Bueno, los brujos nos conectamos con la naturaleza para poder transmitir esa energía y hasta tener un cambio inmediato. Sistémicamente puede funcionar en 20 minutos, pero también sistémicamente puede funcionar en 3 o 4 semanas. Hay un lapso. Hay un lapso, ¿por qué? Porque también la gente lo que tiene que hacer es aprender a creer. Si tú aprendes a creer, si tienes fe, las cosas te van a funcionar así. Y eso es lo que te dicen las brujas. Las buenas brujas te dicen, ten tranquilidad, ten paciencia, las cosas se van a dar a su debido tiempo. No se desvían con otras cosas. No se desvían con otras cosas. Hay mucha gente que dice, no, es que yo hice un trabajo con la luna, pero creo que mi trabajo que hice con el sol, pues va a ser cortocircuito. Si tú trabajaste con la luna, vas a trabajar siempre con la luna. Okay. Y el trabajo de la luna es una energía femenina, y el trabajo del sol es una energía masculina. Eso lo dictaminaron en la antigüedad, yo no lo hice. Sí, no son ellos. Yo no hice lo la sacado regla. ahorita de la manga. Yo no hice eso, pero eso es lo que hacen. Entonces, por ejemplo, las brujas también hay elementos, brujas elementales, brujas de agua, brujas de tierra, brujas de fuego, brujas de aire. Es como... ¿Y eso a qué se refiere? ¿Que utilizan ese elemento como su fuente de de energía? energía? Exactamente, ¿O algo así? como su fuente de poder. Es como, por ejemplo, yo siempre les recomiendo a cada uno de los signos. Por ejemplo, aquí tengo 3 signos de agua y tengo un signo de fuego, ¿no? Por ejemplo, yo a ustedes les voy a pedir que algún día ustedes se conecten con el agua, ¿no? Por ejemplo, ustedes son un energía... Que se bañen, dice. Báñense. Ustedes son energía de un lago. Y la energía de un lago va a ser completamente diferente, por ejemplo, a la con de Maggie, un río. a la de un río, ¿no? O la de, si fuera un escorpión, sería el mar, ¿no? Entonces ustedes tienen, pero por ejemplo su elemento es el agua. Y si ustedes empiezan a frotar cuando ustedes estén bañando, desde lo que es su dedo medio, hacia lo que es su dedo anular medio y su dedo índice, con su dedo pulgar, cuando se estén bañando, les puedo asegurar que ustedes van a aprovechar más esa energía cuando se bañen. Y va a ser así completamente, como se llaman mudras. Es como cuando las posiciones de Buda, ¿no? Eso ¿Qué iba a decir de Naruto? Y yo, sí. Entonces, por ejemplo, en el signo de fuego, no es de que lo vayamos a poner a caminar en fuego, pero no, el sol, pero simple y sencillamente tú en las mañanas pon tu mano derecha hacia el sol y dale gracias, y cuando tú le termines de cargarte de energía, te lo aseguro que el sol te va a bajar la mano así como que ya estuvo, ya hasta aquí, hasta aquí mi chavo, ya te cargaste. Entonces las brujas elementales utilizan precisamente el agua, la tierra. Van a ver muchas veces cerca de un río, cerca del bosque y todo eso, personas que están descalzas y van a decir, esa es una bruja de tierra. Entonces, esta es la verdadera clasificación de las brujas. No hay brujas blancas y negras. Como ya habíamos dicho, la magia no tiene color. La magia no tiene color. Esta es su verdadera tipificación. Sí podría ser su verdadera tipificación, pero por ejemplo, se los digo, la magia no tiene color. Nunca ha tenido color. La gente le hemos metido color. O sea, bueno, yo no, sino mucha gente que se dedica también a esto le ha metido color por alguna situación de beneficio. ¿Por qué? Porque dicen, es que una magia roja me va a servir para el amor. Jamás una magia roja te va a servir para el amor. Bueno, que ellos creen que redireccionan eso, ¿no? Exactamente, pero les voy a decir una cosa. La magia roja, ¿qué es lo que hace? Es una situación de enojo, pleito, para dar guerra. Sí. Eso es una magia roja. Yo sí sé de qué color tiene que ser la del amor. A ver. Verde. Exacto. Porque ya lo había dicho el brujo en la primera parte de brujas. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, cada una de las brujas elementales tiene su forma de atraer el amor.
tiene su forma de pedir el amor. Y está bien esa situación. Pero por ejemplo también las brujas se bloquean entre ellas mismas. Se bloquean. Como el agua bloquea el fuego o así. Sí, o sea, sí. Es que velo de una manera natural. Y es precisamente eso. Pero por ejemplo cuando combina las cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando combinas fuego y agua? En una situación positiva no vas a hacer una situación de amor, pero sí vas a hacer una situación de destrucción, porque estás combinando como los elementos de un ciclón. Es fuego y agua. Un ciclón es agua caliente, que gira. Aire caliente. Aire caliente completamente. ¿No? O sea, por ejemplo, también, ¿cómo combinas tierra y aire? Como un tornado. Es un tornado, ¿no? Es un tornado también. O sea, también hay que ver todo, cómo hay que redireccionar todo ese tipo de energías. Hay que saberlo. Y es por eso que muchas veces las brujas se bloquean y buscan a de otros brujos para que se les pueda ayudar. ¿Se han acercado a ti, brujo? Muchísimas veces. Por eso amo y adoro a las brujas, porque curiosamente llegan a donde yo esté y me dicen, güey, la cagué. Muchas veces, ya se los he dicho, los brujos no podemos hacer cosas para nosotros mismos. Eso es algo imposible. O sea, tendrías que ser muy diestro como para poder hacer algo para ti mismo. Entonces cuando una persona está trabajando una situación compleja, curiosamente, si no lo sabe aplicar bien, ¡pum!, se le regresa inmediatamente. Sí recuerdo una historia que nos contaste de una bruja que fue contigo, que la piel se le estaba haciendo como... Sí, se le estaba haciendo escamosa, o sea, se le estaba haciendo horrible, ¿no? Y ahí vienen otro par de historias que les voy a contar que, híjole, puede enchinarle la piel a cualquier persona que conozca, porque precisamente era una bruja muy negativa que llegó a pedir ayuda, porque se estaba también muriendo. Pero... ¿empezamos con la historia? Ya empezamos. Ya. Nos tienes al filo del asiento. Empezamos con la historia. Esto sucedió en el café Ramsés. En el café Ramsés siempre llegaban personajes épicos. Se los juro que llegaban personajes súper interesantes. Y curiosamente ahí llegó un día Gloria. Y esta Gloria era yo pienso que era una de las mejores brujas de México, pero era una bruja bien hija de la mañana, porque siempre andaba causando mal, siempre. Y esto era porque siempre se inmiscuyó mucho con la política, se inmiscuyó mucho con los sindicatos, y entonces Gloria algún día pues la regó. Y lo más curioso es de que ella siempre ayudaba a lo que eran... vamos a ponerlo así, a los candidatos a la presidencia. Okay. Y esto sucedió cuando, híjole, ¿se acuerdan de un personaje que decían la Dulce Poli? No me suena. No damos, a ver. Bueno, se casó con un vaquero que cambió el destino de México. Ya sé. Ya saben quién. A ver, aquí. ¿No? ¿No? Tenía apellido como de zorro. Ya di. Okay. Bueno, una directora de un canal de noticias, esta directora fue quien conectó a Gloria con esta primera dama. Bueno, todavía no era primera dama. Aún no era primera dama. Entonces, también se apellidaba Norris, no me acuerdo, ¿no? Bueno, se llamaba Gina Morris. Entonces ella conectaba mucho con Gloria. Gloria era una persona que siempre le gustaba el dinero. Entonces un día llegó a las oficinas de un bolillo. Entonces y dijo: necesito que te deshagas de estas personas. Así tal cual. Así tal cual. Y eso se lo dijo la que iba a ser primera dama. Necesito que te deshagas de estas personas
porque le están impidiendo a mi güey que llegue a la presidencia. Ajá. ¿Qué fue lo que hizo? Le dijo, bueno, pues Gloria siempre utilizaba animales para hacer sacrificios, pero eran animales extraños, muy extraños. ¿En qué sentido? O sea, ya no era como un trabajo común, ¿no? No era un trabajo común y, por ejemplo, tienes que ser muy hábil para hacer ese tipo de trabajos y que no se te regrese inmediatamente, porque inclusive lo que le dijo, necesito que consigas unas maderas de caoba, pero necesito maderas aproximadamente como de un ancho de 8 centímetros, pero de largo 2 metros, ¿no? Ok, y necesito que me consigas 15 tarántulas. Okay. Tarántulas. Okay. Medio exótico el asunto. Medio exótico el asunto. Porque uno está acostumbrado como que gallinas, Ajá, cabras, o sea, uno se imagina ese tipo de animales. No, que, como normales. La cliché Pues que ve todo tampoco este está tipo de tan cosas, normal, ¿no? pero... No, pero como que lo que más suena, ¿no? Pero por ejemplo, en muchas historias dicen, ponle ojos de sapo, patas de araña, ¿no? Ajá. Pelos de gato. Pelos de gato, exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con Gloria? Que empezó, le daban la foto de una persona, por ejemplo, vamos a cambiar nombres, ¿no? Y este es para Pedro, ¿no? Y ponía la foto de Pedro, ponía una tarántula y clavaba la tarántula en la foto. Okay. Ay, güey. Ajá. Después ponía a otra persona y iba clavando, así. Hasta llegar Llegar a los 15 que le estaban impidiendo el camino a este ser. Entonces, curiosamente, ya cuando pasó todo esto, sí, estas personas definitivamente, unas desaparecieron, da la casualidad, otras personas se retiraron de ese partido completamente y ellos obtuvieron su beneficio. ¿Qué es lo que pasa más adelante? ¿Qué exactamente es lo que iba a preguntar? ¿Qué pasa con ella, no? Con esta bruja. Lo que pasa con esta bruja es de que siguió trabajando en esa situación cuando ya obtienen la presidencia. Ella tenía una casa que ella vivía por la colonia Portales. Ya ven que esas casas son antiguas, son frías, son muy grandes, inmensas. tienen patios traseros así impresionantes. Me acuerdo yo que entrabas al patio porque me dijo, tienes que venir a ver lo que estoy haciendo porque no sé si ya la regué, ¿no? Le dije, ok, un día de estos te paso a visitar. Me dice, no, o sea, yo necesito que vayas hoy o mañana o pasado mañana porque yo ya necesito hacer esto, brujo. Le digo, es que, por ejemplo, en la lectura de cartas veo que ya todo tu camino está completamente desviado. Y al momento de que está todo tu camino desviado es porque tú estás corriendo peligro de muerte. Okay. ¿No? Entonces me dijo, es que eso es lo que yo tengo miedo. Cuando llegamos ahí a la calle de... No voy a decir la calle. Pero cuando llegamos Sí, a la me colonia voy a decir, Portales... Ajá. Calle y número, ¿no? Cuando Calle de llegamos Bélgica ahí- número 30. Código postal. No, pero en la colonia Portales hay... son países, se dividen. Sí. Entonces, cuando llegamos a una calle que era de un país de los Países Bajos... No es cierto. Yo entro a la casa y se los juro que la casa se sentía... Primero que nada el olor era terrible. Así terrible, que tú decías, ¿qué demonios están destapando una cloaca? O sea, olía como putrefacción. Putrefacción, entre putrefacción, sangre y echado a perder. O sea, muy feo. Y inclusive yo veía así a lo lejos, no tengo muy buena vista, pero yo veía a lo lejos porque fácil en el estacionamiento que habían 2 carros, pero todavía se caminaba un tramo y se veía el patio, pero se veía como que estaban colgadas cosas en un mecate. Entonces me decía, acércate, primero que nada te voy a presentar mi altar. Su altar era un altar muy bonito, muy bien hecho, la verdad estaba muy bien hecho el altar, pero por ejemplo yo veía muchas fotos de gente que tenía que ver con la política mexicana. Okay. Entonces yo decía, esto no está bien, o sea, Ya estaba te estás metiendo en un super mega pedo, la verdad. Okay. Me decía, es que ve, por ejemplo, tenía un par de gatos, ustedes que les gustan los gatos, tenía un par de gatos, pero hagan de cuenta que eran como gatos egipcios, pero estos eran gatos siameses, pero no tenían pelo, o sea, se les había caído todo el pelo. Pelones. O sea, ¿por qué?
porque muchas veces los animales estaban absorbiendo lo que ella estaba haciendo. Exactamente, me decía, ve a mis gatitos, o sea, ya los están tratando, ya los estoy llevando al veterinario. Le digo, es que ellos están recibiendo todo. O sea, pobres animales, la verdad. O sea, no, yo me caen bien los gatos, pero de lejos. Yo soy más de perros, pero los gatitos estaban muy mal. Inclusive se les veía así como la piel reseca, como si tuvieran una especie de hongo, así se les veía. Entonces yo le decía a Gloria, llévalos al veterinario, que les hagan una curación, no sé. Dice, no, es que le están poniendo plata coloidal y no sé. Me explicó todo lo que les estaban haciendo a los pobres animales. Pero me dice, lo que me interesa es que veas el tendedero, ¿no? Y así. ¿Cómo por qué? ¿Por qué quieres que vea tu Ayúdame ropa? Ayúdame a atender. Como por... Cuando yo salgo al patio trasero, yo se los aseguro que me quedo así en una pieza y yo digo, güey, ¿qué es todo esto? O sea... Que tenía colgado. Hagan de cuenta que... Se los voy a decir cómo lo vi. Yo vi aproximadamente como 5 mecates de estos de yute. Ajá, sí. En cada uno de los mecates había... Fácil, había como 40 pollos. Wow. Con un gancho de estos como donde metes las hojas. Que son como, le llaman peras. Ya. Las famosas peras para las hojas y todo esto. Sí. Pero lo que hacía ella era que atravesaba el cuello con el nombre de una persona y colgaba al pollo. Ay. Y estaban los 40 pollos. Yo vi como 200 pollos colgados. Ay. Eso era lo que yo veía hacia lo lejos. Y yo cuando veo, o sea, el piso lleno de sangre, piso impresionantemente asqueroso, no me acuerdo y casi me vuelvo así como que a vomitar. Ah, qué horror. Entonces, cuando me llama me dice, es que necesitas ver también a estas personas. Tú le digo, pero yo ¿por qué? O sea, yo no estoy trabajando eso, ¿no? yo me dice, es que tienes que ayudarlos porque una de ellas, alguien puede quedar mal de sus facultades mentales. Entonces le dije, no sé si puedo hacerlo, la verdad, no te aseguro absolutamente nada. Le digo, pero todo esto, o sea, es lo que está generando. Es lo que estás generando una situación muy negativa, completamente negativa. Es por eso que perdiste el peso, estás perdiendo peso, los ojos, hagan de cuenta que era un mar de... Alrededor de los ojos se le veían fácil de estas verrugas. Fácil se le veían como 30 verrugas alrededor de los ojos, entre el párpado superior y párpado inferior. O sea, se le llenó de verrugas, que inclusive me decían, no, es que me las van a quemar y no sé qué tal. Digo, es que con eso te puedes quedar ciega. Sí quedó ciega de un ojo. Porque no le o sea, le tocaron el iris. Y le desdicharon la córnea, y ya fue algo así irreversible, ya inclusive le decimos Catalina Krill. Entonces yo le dije, estás generando una situación muy compleja, muy negativa, yo no sé si puedo ayudar. Cuando a mí me conecta la directora de este canal de noticias, me dijo, necesito tu ayuda y necesito saber cómo deshacerme de esta tabla, ¿no? Donde estaban las 15 arañas. Y yo dije, quémala, lo único que tienes que hacer es quemarla. Le digo, porque yo no me voy a poner a desclavar y a hacer que la gente vuelva a resucitar, porque si unos perdieron la vida, otros quedaron mal de sus facultades mentales, otros quedaron así mal, mucho, muy mal. Dice, es que mi jefa, como quien dice, mi jefa es la que me mandó a hacer esto y necesito que quites todo esto. Le digo, es que yo no puedo hacerlo porque no me corresponde, eso lo tiene que hacer la bruja que lo hizo. Me dice, Gloria se está muriendo. Le digo, entonces lo único que tienes que hacer es quemarlo. Lo más curioso es de que cuando quema esa tabla, la primera dama empieza a perder la razón. Y empieza a tener una situación de empoderamiento muy cañón. Muy, muy cañón. Ahí fue donde esta familia presidencial
pidió que no entrara a un libro que se llama el libro Los Brujos del Poder. Sí, de hecho justo iba a mencionar algo de ese libro porque leí en una parte y no sé si sea la misma bruja la que hizo este trabajo, porque ¿no? Coincide mucho como con la descripción y todo esto de los trabajos, de los tipos de trabajos que hacía con animales como medio exóticos, y que a una maestra por ahí para llegar a un nivel de poder más alto, hizo el sacrificio del león. Sí. Y se bañó en la sangre y así, o sea, y se puso la piel del león recién cortada. Y eso viene en el libro, entonces yo sí me quedé como a esa maestra, una semana antes de que la metieran a la cárcel, yo la iba a atender. Ya había hecho cita conmigo. Y lo más curioso es de que yo le dije, pues si llegas, con gusto. Nunca llegó. Y ya sabemos cómo terminó. Sí, ya sabemos cómo terminó. ¿De quién es? Esa es una, ¿no? Dentro de... Esa es una de tantas. Tengo una duda rapidísimo. No tiene Dime. nada que ver. O bueno, sí tiene que ver, pero... ¿Cómo estás? No, pero... ¿Qué simbología tienen las tarántulas? Quiero decir, porque no le pasó lo mismo a todas las personas. No le pasó lo mismo porque curiosamente la energía de las personas, como se los he dicho, es diferente. Okay. Es completamente diferente, pero una simbología de una tarántula precisamente es una situación de muerte o una situación de perder las facultades mentales. Okay. Porque curiosamente, arráncale una pata. A una tarántula y ¿qué es lo que hace? Se va a poner como loca. Uh-huh. Como loca, o sea, ¿por qué? Porque ellas viven de la sensación de sus patas. Okay. Entonces, curiosamente lo que querían es sacar a todas estas personas que estaban impidiendo que señor presidente llegara a su puesto. Bueno, este candidato llegara a su puesto, ¿no? Entonces a mí me pedían que yo quitara eso. Le digo, yo no puedo quitar eso, la verdad, o sea, soy bien honesto. Le digo, lo que puedes hacer es quemarlo, lo que puedo hacer es tratar de limpiar. No te voy a decir que lo voy a limpiar de todo, pero curiosamente una de sus hijas de este señor se convirtió en una muy buena amiga mía y me decía, ¿qué hago? Le digo, vete a España, huye de aquí, le digo, porque curiosamente van por tu cabeza. Eso era lo que pretendía esta persona. Entonces, todo esto aunado a los pollos, o sea, Gloria estaba perdiendo la vida. De eso, lo que hizo fue perder nada más la vista de un ojo, del derecho. Digamos que le salió barato. Le salió baratísimo, te lo juro que le salió baratísimo, porque cuando le dije, ¿sabes qué? Esto lo tienes que quitar, porque es algo que está generando una situación de karma. Cuando tú manejas demasiada sangre, acuérdense, la sangre llama sangre. La sangre llama sangre. Por eso, por ejemplo, con lo que dijiste tú de la piel de león, curiosamente esa maestra perdió un hijo y un nieto. Eso es lo que muchas veces no se dice. A causa del poder, ¿no? A causa de generar una situación de poder. Entonces, cuando esta persona empieza a trabajar con estos políticos, o sea, pierden la cabeza por el poder. Completamente. Cuando Gloria me dice, ¿sabes qué? Que sí necesito que se limpie todo esto. Le digo, perfectamente, vamos a hacerlo, pero ¿sabes qué? Solamente dime que no lo vas a volver a hacer. Y ya. O sea, lo volví a hacer, ¿no? Pero ella me dijo, sí, no lo voy a volver a hacer, pero curiosamente ese tipo de brujas siempre se van por una situación económica, una remuneración económica muy grande, y les llegan al precio. El camino fácil, por así decirlo. Sí, seguro que no le pagaban poquito por lo que hacían, ¿no? O sea, simplemente por las personas a las que estaba sirviendo, ¿no? Yo creo en ese sentido. Sí. Cuando esta familia presidencial me contacta fue cuando empecé a más o menos limpiar todo el daño que habían hecho. No lo pude limpiar del todo, la verdad, porque curiosamente sí les ha ido no tan bien a esta familia. Pero, y eso que tenían buenas brujas.
buenas brujas. O sea que todavía aquí en nuestra querida ciudad metropolitana tenemos más brujas. Ahora sí que ¿cómo se podría decir? ¿Bien posicionadas? Hay brujas bien posicionadas. Por ejemplo, hay una señora que vive acá en Martín Carrera. No sé si la han oído mencionar. No, a ver. Ya vamos de filo con esto. No sé cómo ven ustedes. Chelita es una bruja muy buena, muy buena. Esa señora viene gente de todo el mundo a verla y es una excelente persona. Tú la ves y es una señora, una doña, te lo juro que es una doña que trae todavía así su mandil. Doñita de azotecito. Sí, de las de la antigua escuela con que se agarre y se mete las bolsas así, las manos en las bolsas. Y así como, pásate, te voy a quitar lo pendejo. Así les dice a la gente, ven, te voy a quitar lo pendejo. Pero esta señora cobra un dineral. O sea, es muy buena, muy buena, pero cobra una lana. Okay. Una lana. Y es una persona que está muy posicionada. Hay otra señora que se llama Cuquita, que es también otra, que está por ahí por el mercado de Jamaica, que también es buenísima. Pero también cada trabajito pues te sale más como 5 o 6 ceros. Uy. Ay, No, sí. Así les pongo. O sea, yo soy de 3. Humildemente. No es cierto, pero por ejemplo, estas personas sí. María Dorantes es una de las mejores brujas de Polanco. Ahí 10,000 pesos la consulta. Ay. Así que tú te quedas, ¿qué? Y ves los carros que llegan y tú dices, no manches, ¿qué onda? También muy buena amiga mía, muy buena amiga. Y a todas ellas las conozco porque el brujo ha trabajado con ellas. Me han pedido que les ayude, me han pedido que las limpie. Y digo, o sea, ahora sí que soy su brujo de ellas. Sí, que es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? De que no pueden trabajar ellas mismas sobre lo que están haciendo y entonces acuden a tu ayuda, a tu servicio. Por ejemplo, María Dorantes me manda a toda su familia para que en cierta época del año limpia a todos sus familiares. Órale. Okay. Como los psicólogos, ¿no? Que no pueden atender a su familia. Ajá. No soy tan psicólogo, pero sí soy brujo. Sí puedo atender a la familia completa, puedo atender a familias completas. Entonces, y falta Doña Cata. Doña Cata también es otra señora que esa señora vive allá por Cabeza de Juárez y también es una señora que es muy buscada. Y hablo de ellas porque son muy buenas amigas y muy buenas personas. Obviamente ya cuando te metes en algún asunto te estás metiendo en camisa de 11 varas con ellas cuando es algo así algo fuerte. Híjole, es algo fuertísimo. Y por ejemplo, sí tuve que mandar yo a Gloria con María Dorantes para que terminara de ayudarle porque todos tenemos un límite y mi límite llegó hasta ahí yo le dije, ¿sabes qué? Te soy bien honesto, es todo lo que puedo hacer, hasta aquí puedo hacer, pero te voy a canalizar con alguien que sabe de todo esto también y que es muy buena y le digo, ¿cuánto te voy a cobrar? No lo sé, pero gracias a Dios Gloria sigue trabajando y trabaja bastante bien y todavía sigue ahora sí que en el poder sigue. Con los brujos del poder. Sigue con los brujos del poder. Oye, eso sí se me hace súper interesante como dentro de la política mexicana. ¿Cómo se entrelaza, poder, no? Sí, obviamente. buscan justo todo esto. Es pues que Emiliano Zapata, ¿no? Que era espiritista y todo eso, se metía así. Inclusive dicen por ahí, cuentan la leyenda que nuestra Constitución mexicana está dictada por un espíritu. Ah, sí, que eso sí lo había leído, que como que lo poseyeron o algo así. O sea, ¿a qué presidente? Venustiano Carranza, ¿no? Exactamente. Toda esta situación, por ejemplo, siempre ha habido algo de poder dentro de la magia. La gente de poder siempre quiere más poder. Por eso vemos a lo mejor en ministerios públicos con personas que son judiciales o del AFI o todo esto que se dedican a la santería, ¿no? Sí. O sea, que se dedican a la religión yoruba. No es mala la religión yoruba, pero ellos creen que les va a generar una situación
de más poder y de más cuidado, cuando no saben realmente a lo mejor ni qué es lo que están invocando por medio de los cánticos que son etíopes, porque realmente los cantos que se hacen dentro de esa religión vienen de Etiopía, y es de una religión, de una parte que se llama Yoruba, y es donde vienen los orishas, que son elementales que se manejan en ese país. Aquí en América se degeneró así bien cabrón todo eso, muy cabrón se degeneró, y curiosamente hay personas que son muy vivales y que solamente sacan dinero, y ya hablaremos algún día de la religión yoruba aquí en México. Que está entonces muy transgiversado. Mucho, ¿no? Muy transgiversado. Es muy bonita la religión, yo he visto cosas muy padres, inclusive hay cánticos que son hermosísimos, ¿no? Inclusive hay, a veces estamos hasta bailando cánticos en una fiesta que tú dices, o sea, ¿cómo no? Hay una famosa salsa que se llama Que Viva Shango, ¿no? Y ese es un cántico, para toque de tambor. Entonces la gente dice, hay canciones a Yemayá, ¿no? O sea, todo el trasfondo que existe. Todo, hay un trasfondo africano, hay un trasfondo, por ejemplo, de las influencias de Cuba, de República Dominicana, de lugares donde tienen mucho sabor. Bueno, aquí en México también tenemos mucho sabor, pero por ejemplo ellos también se dedicaron a llevar una situación donde haya rezos que inclusive se bailen. Y la gente está ahí, que viva Shango, vende, o sea, echándole. Y no saben obviamente lo que está jalando. Sí, o sea, pero estás aumentando ahí ese poder, esa situación donde hay una conexión psíquica con este ser, ¿no? Sí, es su manera en la que, por ejemplo, musicalmente hablando, ellos lo manejan en este sentido porque es más fácil llegar a más público, a más personas, y en un lenguaje multicultural que es la música. Por eso es que tu subconsciente lo trabaja, pero no sabes qué es lo que estás diciendo, ¿no? Pero obviamente si ya te vas como a raíces, es todo lo que está jalando y va creciendo. Entonces te das cuenta que por ejemplo, hay muchas cosas que, por ejemplo, la gente hace. Hay muchas brujas que sacan cosas que se ponen en, ¿cómo se le dice ahora que son tendencia? O que ¿Trending? Son trending. Trending topic. Ajá. Trending topic, pero hubo una temporada en que mi comadre Misara Mohamed era la mejor astróloga de México. Ah, claro, mi abuelita nunca salía sin no ir a misada, ¿no? Sí, siempre era como, ya son las 10, ya pon una misada. Y yo, No, y por ejemplo ella se volvió trending topic, o sea, también Walter Mercado se volvió trending topic también en toda América Latina, y él lo consideraban casi un super culto, pero súper. Sí, de hecho, bueno, yo soy bien fan de RuPaul Drag Race. Okay. Y apenas que salió la temporada en Netflix de All Stars 5, hay un juego que hacen que se llama Snatch Game, donde ellos tienen que imitar a algún personaje, y una chava eligió imitar a Walter Mercado y ganó el desafío. Bueno, déjenme les platico que fue mi maestro. Y yo trabajé con Walter Mercado. Cuando inició las famosas líneas esotéricas, yo era uno de sus discípulos de Walter Mercado. Porque él curiosamente escogió astrológicamente a sus 12 discípulos como si fuera Jesucristo, ¿no? Obviamente yo me quedé en el lugar de Acuario, yo soy Acuario, pero estaba mi compañero Leo, Tauro, Escorpión, que éramos los supervisores, los 4 signos fijos, y ya después estaban lo que eran los gerentes de línea, ¿no? Que eran los otros 8 signos, ¿no? Okay. Entonces yo trabajé con Walter Mercado casi por 6 años, 7 años. Toda la old school ahí. Pero fue muy padre, o sea, inclusive ahí conocí otro de mis grandes maestros, que es Álvaro Fernández de Mercado, su primo hermano. Ese tipo era una bestia para leer las cartas. Pero así impresionante, no bestia que fuera malo, sino era muy bueno en lo que hacía. Impresionantemente bueno, así increíblemente bueno. Él me regaló un tarot que lo perdí en un asalto, pero ese tarot era un tarot del siglo XVIII. What?
pero buenísimo. El tarot fue de las mejores con las mejores lecturas que he hecho. ¿Qué has hecho? Esperemos y deseamos de todo corazón que vuelva. regrese. Sí, Híjole, si se fue por algo. Si se fue por algo. Ahorita, bueno, gracias a Dios, tengo muchos tarots, muchas cosas muy padres que me han llegado. Estoy esperando ahorita estoy esperando otros tarots buenísimos, que pronto les daré unas grandes noticias con esos tarots. Bien. Muy Pero bien. bueno, regresando un poquito al tema, ¿no tendrás otra historia por ahí? ¿Alguna bruja? Por ejemplo, Es que- de brujas sabe, ¿no? En este caso, creo. Sí. De algún brujo. Historia de a ver. brujo. Fíjense que tengo una historia muy buena del señor Salvatore, era italiano, pero este señor Salvatore también, no lo conocí yo en el Café Ramsés, pero yo lo conocí casi terminando mi entrenamiento como brujo. Perdón, brujo, voy a hacer un paréntesis aquí. De que alcancen este trending, por así decirlo, las personas que se convierten en guías o que tienen todo este conocimiento, tiene que ver en algo, no sé, de que como que llega su momento de obviamente despuntar y ser como que alguna, no sé, institución, algo así. Sí, por ejemplo, hay muchas personas, muchos brujos. Aquí en México, otro de mis más grandes maestros, que también estuve casi cerca con él 12 años, fue Esteban Mayo. Uno de los más grandes astrólogos que ha dado México, así se los pongo. Entonces, él fue también mi maestro, inclusive yo estuve dando clases en el Centro Mayo, y él era así como, le leía las cartas a sus amigos. Y cuando le dijeron, oye güey, es que eres muy bueno para eso, él fue diseñador, él fue cantante, él fue actor. Y cuando empezó a desarrollar todo esto, como se volvió trending topic, o sea, que por ejemplo todavía sigue existiendo el Centro Mayo, ahí por la Colonia Sur, se lo recomiendo cuando quieran tomar algún tipo de cursos de astrología, por allá. Mientras tanto, el del brujo. exacto, Para que no vayan tan lejos. Desde la comodidad. desde la comunidad de su casa podemos pedir la información acerca del curso de tarot que se va a llevar a cabo el 9 de enero. Exactamente, para que Fin estén del cómodos. comercial. Ay. Entonces sí conocí un brujo muy interesante, ese brujo, inclusive sí lo sacamos del lado oscuro. Se los puedo asegurar. Ya estaba tan Estaba malos en pasos. estaba en muy malos pasos el señor Salvatore. Este señor, yo lo conocí casi cerca de, que les digo, terminando parte de un entrenamiento que tuve, que les voy a platicar alguna vez parte de ese entrenamiento, porque era algo que tenía que llevar uno como iniciado en la magia. Les voy a platicar un par de cosas. Me tuvieron 40 días sin ver, 40 días sin tocar, sin utilizar las manos, 40 días sin hablar. ¿Seguidos o en lapsos? Nada, seguidos. O sea, terminaba uno y pasaba a otro. Y empiezas a desarrollar otras cosas. Los sentidos. Más sentidos. Ajá. Exactamente. Eso, algún día que tengamos tiempo lo haremos para que... Un curso intensivo No sé si súper puedo. rápido. Hay un día que tengan 40 días libres. Oye. No, pero... De hecho son 200 días libres. por cada sentido 40. Ya entre, exactamente. Sí. Sí, son 200 días libres que tengas. Entonces yo estaba terminando ese tipo de entrenamiento y ese tipo de entrenamiento me ayudó a desarrollar muchas cosas. Ahí conocimos al señor Salvador y a su esposa Magdalena. Ellos eran brujos buenísimos, pero la señora Magdalena no se dedicaba tanto porque ella se dedicaba a dar clases. Ella se dedicaba a sus niños en la primaria, pero el señor Salvador era, híjole, si se los describo, no, era un viejazo, tipazo el señor. Era de complexión robusta, más o menos como de 1.80. Se parecía al de Los Sopranos. Okay. Así se parecía. Hagan de cuenta que estaban viendo a este Johnny Soprano, no me acuerdo cómo se llama. Lo estaban viendo.
Y era un tipo que, por ejemplo, él tenía en la parte de las muñecas unos tatuajes como, se llama triade. Para que me entiendan un poco más, ¿vieron la película de Constantine? De Constantine cuando une la mano, eso es un triade. Okay. Entonces él lo tenía aquí, pero lo tenía al revés. Con las muñecas a la inversa. A la inversa. Y yo decía, güey, está mal eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo te estaba viendo simbología y le digo, ese está mal. Me dice, no, está bien. Me dice, lo que pasa es que no sabes que yo no estoy del lado bueno. Estaba bien para él. O sea, para él estaba bien. Okay. Exactamente, sí, sí. Es que te empiezas a conocer a mucha gente, empiezas a conocer muchísima gente. Okay. Entonces, me decía, yo no estoy del lado bueno, eso es lo que quiero que entiendas. ¿Sí? O sea, no te voy a hacer mal, ¿por qué? Porque pues estamos teniendo una buena amistad y no quiero causar ningún mal a la gente, ¿no? O sea, solamente cuando me lo piden, cuando me pagan, es cuando causo mal. Sí. Es cuando causo mal. Curiosamente, ahí yo empecé a ver, por ejemplo, cómo es que realmente se congela una gente. Por ejemplo, vamos a ver, alerta mágica. A ver, alerta okay. mágica, alerta mágica. Bueno, la alerta mágica nos dice, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado cuando congelamos a la gente. Por ejemplo, lo que es en un frasco, ¿por qué se ríen? Y yo jugando a los congelados. No, lo que pasa es de que, por ejemplo, si hay una situación de bloqueo muy fuerte, en esa situación de congelar a la gente, tienen que congelarla nada más por un tiempo. Perdón, es que... Puede ser en el sentido, obviamente, de los sentidos de ¿cómo? Congelar es que no avance, es que mira, la gente muchas veces está molesta a veces con una persona y llega a congelar a alguien metiendo un papelito en un frasco con agua en el congelador. Okay. No es como que ande cargando nitrógeno líquido, Saúl. No, pero quiero decir, esto de congelar te refieres a literalmente que físicamente la persona no pueda moverse o que no avance en su trabajo, que no avance en su trabajo o que no avance en alguna situación, pero que no se acerque a ti. Okay. Eso es parte de lo que es la congelación. Okay. Pero por ejemplo, el señor Salvador lo hacía a nivel profesional, que tú decías, no mames, eso está impresionantemente bueno. Yo lo practiqué 2 veces y dije, es tan malo que es muy bueno, te lo juro. ¿En serio? Te lo juro. Pero no lo hagan. Por eso es la alerta mágica. Por eso es la alerta mágica. Entonces, ahorita ya espero que nuestros podcast escuchas no empiecen a meter frascos a lo loco a su refrigerador, por favor, no. Y comentando. Aparte ¿de qué tamaño el frasco? Aparte no les voy a decir qué es lo que se tiene que rezar. Sí, obviamente. No se los voy a decir porque se hace una oración que es... No es cierto. Que espero que no estén apuntando, guiño. No estén apuntando, guiño. Pero entonces con el señor Salvador ya era un trabajo más... Era un trabajo súper cargado, impresionantemente profesional. Hacía unos trabajos que yo me quedaba muy sorprendido porque conocí al señor Salvador. Uno de mis maestros, Raúl González, que en paz descanse, me decía, es que también tienes que aprender una situación mala porque saber cómo manejarlo en su momento. Tienes que saberlo manejar en su momento y saber cómo quitarlo. Entonces el señor Salvador fue parte de una enseñanza muy particular para mí. Y el señor Salvador me enseñaba cómo enterrar a la gente, me enseñaba cómo desterrar a la gente, cómo alejar a la gente, cómo retirar a la gente, pero también me enseñó cómo atraer a la gente. O sea, dentro de todo lo malo también hay algo bueno, ¿no? Ahí hubo un experimento que yo hice con una buena amiga, Eliana se llama. Me decía, quiero que traigas a mi novio porque lo extraño mucho. Le digo, ¿y dónde está tu novio? Me dice, está en Finlandia. Me digo, ok. Aquí a la vuelta. Le digo, ¿en cuánto tiempo? Me dice, pues ya, ¿no? Para mañana. Le digo, me va a tardar un poco, pero dame chance. Y a los 8 días se lo traje. Así. Y eso es un testimonio que vamos a ver más adelante. Ahí está. Para que vean que sí se puede. ¿No? Puede ser. Entonces, ¿para qué o qué?
O sea, ya va a haber aquí discordia. Ay. Vamos a una pausa comercial. Ay, no, es que imagínense poder atraer a Timothy Chalamet aquí a tu casa. ¿Para qué quieres ese? Ese weekend, ¿no? Bueno, todo este conocimiento que nos proporcionó el señor Salvador también, curiosamente, se le estaba saliendo de las manos. Llegó un momento, no me van a creer esto, pero por ejemplo, llegó un momento en que yo lo veía levitar haciendo trabajos. No, es que levitar se requiere muchísima energía. Es otro grado, ¿no? Supongo, ¿no? Él manejaba las situaciones impresionantemente fuertes. Él, en vez de tener un altar dedicado a los santos, tenía un altar dedicado a demonios. Okay. Porque realmente sí era adorador del chanclas, ¿no? El señor Salvador era brujo negro. O sea, sí, realmente te lo puedo asegurar. Ahí sí puedo decir que era un brujo negro, porque no le importaba a quién le daban la madre, o sea, no. Hubo un caso muy mencionado allá por cerca de lo que es la carretera Pachuca, donde un bulldozer se fue sobre una camioneta que estaba estacionada, la camioneta, y el bulldozer se le rompió la cadena, curiosamente, y se fue sobre esa camioneta, haciendo que se perdiera la vida de 2 personas. De tipo destino final. Exactamente, así, tipo destino final. Y cuando nosotros nos enteramos de eso, el señor Salvador dijo: a huevo, se fui yo. Y yo dije: ok. Obviamente, supongo algún encargo, algún trabajo. Algún encargo que le hicieron. Pero él siempre se dedicaba a fastidiar a la gente. Siempre. Inclusive llegaban, no les miento, yo creo que yo estuve con él conviviendo aproximadamente como unos 6 meses, haciendo, que me estuviera explicando muchos trabajos de los que se hacen, pero en esos 6 meses yo vi a más de 1000 mujeres pasar por ahí solamente para fastidiar a la pareja. Porque son así, a ver. Es que curiosamente una mujer herida es muy peligrosa. Muy peligrosa. Ahorita a lo mejor ya les ayuda un poco el Ribotil, o les ayuda el Prozac, o el Diazepam, pero por ejemplo, una mujer cuando ha sido decepcionada o ha sido maltratada, es muy peligrosa, muy peligrosa. Y el señor Salvatore, yo le digo Salvatore porque él decía que era italiano, no era italiano, era de Puebla. Pero quedaba Doc. Y te lo juro que tenía todo un perfil italiano. Él les preparaba unas veladoras moradas que parecían veladoras negras, y les decía: tienes que hacer esto a tal hora de la noche. Por lo regular él siempre manejaba entre 2 y 4 de la mañana. Ok, sí, ya sabemos. Entonces utilizaba elementos bien sencillos, te lo juro, pero les daban la madre así. A los 8 días estas personas estaban pidiendo perdón, pero así cañón. Que luego terminaban mal esas relaciones, ¿verdad? Sí. O sea, alguien terminaba herido, dañado, golpeado. Pero eso es lo que genera la ese contraparte, tipo. ¿no? Obviamente. Cuando él empieza a tener problemas de salud, porque empezó a tener problemas de salud muy fuertes, decía: no, es que ya, o sea, yo creo que ya llegó mi hora. Y inclusive les voy a decir que él salió en un par de programas de estos señores, los brasileños, dando testimonios de que él era un brujo oscuro. Sí, ya sabemos con qué acentito. ¿Con qué acentito, amigos? Mis amigos y todo eso. Él empezó a sufrir toda esta situación, y cuando yo le dije: bueno, pues es que trata de alejarte de todo eso, me dice: no me puedo alejar, porque todo esto te cobra, y lo que me va a cobrar va a ser con salud, me va a cobrar con mi familia, me va a cobrar con toda... O sea, que ya estaba súper vendido. Súper vendido. O sea, ahora sí, como quien dice, ya tenía hasta el agua, hasta el cuello.
Y la situación de cuando él vio que su situación de enfermedad era muy fuerte, yo decía, güey, te vas a morir. Y me decían, ¿qué hago? Le digo, pues es que suéltalo, o sea, déjalo, y tienes que tener una situación de redimirte con las personas y con Dios, ¿no? Sí. Me decían, no menciones esa palabra. Siempre me regañaba cuando yo le decía, Dios. O sea, me decían, no menciones esa palabra. Él se negaba a esa situación. Y ahora pues ya es casi aleluyo él. O sea, se volvió al buen camino. Pero por ejemplo, al momento de que yo veía cómo estaba haciendo sus trabajos, no les miento, o sea, se levantaba 15 o 20 centímetros del piso haciendo su trabajo. Y yo veía cómo los velones bailaban, pero bailaban de una forma bastante siniestra, porque era una recámara muy oscura. Y al momento lo más curioso era de que él hacía un trabajo y le cortaba un cuerno a un chanclas que tenía ellos. Así, pero así le iba cortando, y era un chanclas de yeso. Entonces él empezaba a hacer sus oraciones, a hacer sus pedimentos y todo esto. Hacía muchos pedimentos en latín, que yo les digo, por ejemplo, tengan mucho cuidado con esas oraciones en latín, en otros idiomas, porque tienen que saber, obviamente, no saben todo lo que qué onda, ¿no? Invocando, entonces diciendo, ¿no? Yo lo único que sé es de que semen retentum venenum es. Eso es lo único que sé. Eso es un chiste, luego Sí. Sí me imagino. Mi químico día, sí. Ay, ayuda. Entonces, toda esa situación deben de tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y hay personas, por ejemplo, este brujo se volvió más que bueno, o sea, se volvió ya una persona de la iglesia, es una persona que ayuda, es una persona que siempre está en contacto con... tiene un lugar donde cuidan a perros y animales de zoológicos. O sea, se volvió buena persona, y es un muy buen hombre. Se los puedo asegurar que se redimió de toda esa situación. Pero era muy impresionante cuando él volaba y hacía sus cosas, levitaba. Yo decía, no, o sea, ¿qué me estoy metiendo? O sea, pero no me metía nada, la verdad. Pero es impresionante esa situación de... Los brujos sí existen los brujos. Y hay muy buenos brujos aquí en México, pero también hay brujos charlatanes y malos. Así se los puedo asegurar. Pero simple y sencillamente hagan las cosas bien. O sea, si les gusta la magia, lean muchísimo. Mucho es lo que necesitan hacer. Infórmense y no hablen en latín y no congelen a las personas. Consejos para consejos para todos. Obviamente también hay brujos que son elementales, pero no aplica lo mismo que con las brujas. No aplica lo mismo que con las brujas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlo así, eso. Les voy a dar una clase de lo que puede venir en el curso de tarot, ¿no? Okay. Y nos vamos a ir a lo que es la carta 6, lo que es el arcano número 6, el arcano de los amantes, ¿ok? Si nosotros vemos el arcano de los amantes en lo que es el tarot Rider o en cualquier tarot, van a ver una imagen donde se las voy a mostrar ahorita aquí a los compañeros que están en el podcast. ¿Qué es lo que ven ustedes aquí? O traten de explicar un poco acerca de la carta de lo que ven. ¿Qué es lo que ven? Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, un como ángel. Un ángel, sí, con las manos abiertas y ellos dos como en las esquinas, viendo hacia el ángel que está como arriba, como si... Okay. Y un sol. Pero detrás de la mujer, ¿qué hay? Detrás de la mujer hay como fruta, hay como vegetación. Hay una serpiente, es como Eva, ¿no? Ajá, Sí, y del lado del hombre hay como un árbol seco. Parecen llamas. En llamas, Ajá. un árbol en llamas. Bueno, ustedes ya lo vieron, ¿no? Se los demostré por medio de lo que son las cartas del tarot. Aquí las mujeres, por ejemplo, dominan los 5 elementos. Ok. ¿Ok?
que es lo que les decía de las brujas elementales. Yo tengo una duda, brujo. A ver, ¿Cuál dime. es el quinto elemento? Porque ya sabemos que los 4 obviamente es tierra, agua, fuego y aire. Pero ¿cuál es el quinto elemento? No es el éter. El El éter, éter. El ¿Sí? éter. lo Ok. etéreo, ya lo habíamos dicho. Pero más bien, alguna bruja puede Manejar. el ¿Sí? Claro que sí. Ah, no. Hay brujas que manejan perfectamente lo que es el quinto elemento. El quinto elemento lo vamos a conocer como el amor. Eso es el quinto elemento. qué lindo. Yo también lo manejo. Ah. Entonces, lo etéreo es lo que no ves, pero es lo que sientes. Y detrás del hombre aparecen 12 hojas. Esas 12 hojas corresponden a los 12 signos del zodiaco. Los brujos son por zodiaco. Oh, O sea que dependiendo del zodiaco es el tipo de brujo que eres. Exactamente. Oh, y eso es Sin la necesidad de interesante. como con las brujas que es un elemento en específico, aquí en este caso es un signo zodiacal en específico por lo que lo rige, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, sí va a haber brujos de fuego, de aire, de tierra y de agua. Pero, por ejemplo, ellos van a poder dominar los otros elementos. O sea, sí van a poder dominar los otros elementos también dentro de lo que es su conjunción de su carta natal. Habemos brujos que tenemos una conjunción bien especial. Habemos brujos que no tenemos conjunción especial. Pero, por ejemplo, si tú, imagínense, si un brujo tuviera a los 4 signos fijos dentro de lo que es su carta natal en una cuadratura perfecta, ¿cómo sería ese brujo? Es de aquí de donde se Chingón, desprende ¿no? lo que decíamos, ¿no? Cómo es que llegan a alcanzar ese grado y que despuntan en lo que saben hacer, en lo que hacen, es porque su carta astral, todo esto Su está... carta astral está muy bien cuadrada, está muy bien estipulada. O sea, el nacimiento que tuvieron fue, inclusive, por ejemplo, podemos ver algunos, ¿cómo le podríamos llamar? Casos particulares. No casos particulares, pero por ejemplo, ¿se acuerdan de David Koresh? El Ajá. que hizo la religión esta davidiana. Sí. Y hay otro que se llama Applewhite, que también hizo lo que es las puertas del mundo. Ellos tenían una cuadratura perfecta en su carta natal, que fue tan perfecta que eran hombres muy inteligentes que Sabios, llegaron ¿no? a dominar a toda esa gente. ¿Por qué? Porque tenían el don de la palabra, tenían el don de saber mover a las multitudes, inclusive el mismo Hitler también, Sí. ¿no? Porque también un día vamos a hablar acerca de los brujos de Hitler, ¿no? Porque tuvo muchísimos. Eso será en otro podcast. Sí, ya se empieza a poner cada vez mejor. Entonces, por ejemplo, todos estos vienen siendo parte de lo que nosotros podemos retroalimentar entre brujas y brujos. Sí son diferentes, hay una diferencia muy grande, Abismal. muy grande, pero por ejemplo, cuando se combinan estas dos energías, híjole, son situaciones impresionantemente buenas, muy buenas. Por eso, por ejemplo, hay que checar perfectamente bien lo que es su carta natal para saber cómo está su influencia y cuáles son esas partes que ustedes pueden utilizar. Y por ejemplo, las brujas pueden decidir qué elemento es el que ellas van a tomar como su fuente de poder. O sea, Sí. porque por ejemplo los brujos no lo eligen, ¿no? Porque pues, así No, ahí nacieron. las Sí. mujeres precisamente tienen es parte de esa decisión. Tú puedes ser una mujer que naciste con un signo de agua, pero puedes ser perfectamente una bruja de fuego. Ok, eso me gusta. Pero tienes que aprender, o sea, es un proceso de casi 9 años Dominar todo para esto. tú dominar el elemento. Ok. ¿Y hay brujas que no dominen ningún elemento? Hay brujas que yo ahí es donde digo que pueden ser así como que brujas versátiles, ¿no? Sí hay brujas que no dominan ningún elemento, pero que quieren dominar todos porque se quieren convertir en algo etéreo. Y pues es también muy difícil. Ya para que tú domines el éter, híjole, Sí. te tienes que desapegar de tantas cosas. Pero Eso es tema para otro. eso es tema Ah. para otro podcast, exactamente. Así es. ¿Alguna duda, mis queridos Padawans? No, yo creo que no, o sea, sí tocamos un poco el tema de como tanto de las brujas como tanto de los brujos que a veces pueden
no pudimos llegar a creer que sean como, que tengan tanto poder, yo creo, en este caso. También un poco los clichés de que decíamos de pues, las bolas de fuego, todo esto, y que no es fuego, es energía, obviamente. Es energía pura, sí, exactamente. Sí, no, y por ejemplo, le mandamos un saludo al brujo mayor. No sé, bueno, no es mayor porque ya es mayor de edad, pero solo mandamos el saludo. A todas las brujas les mando un gran saludo, las quiero mucho y las quiero ver triunfar. O sea, y ahora sí que ustedes decidan también, o sea, parte de qué magia pueden ser, ¿no? O sea, sí, yo sí tengo una duda, pero es para Osvaldo. A ver. Cuando vieron las olas de fuego, que bueno, un poco con esa anécdota así muy 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 rápido. Veníamos de tocar del fondo del estado, además al fondo del estado, por el lago, y teníamos que salir hacia la carretera. De hecho quien nos había contratado nos mencionó: por favor, si quieren yo los encamino hacia el acotamiento para que puedan salir, lleguen a la caseta y más adelante pues ya vuelven a tomar el camino hacia el estado. Nosotros bien felices de sí, ¿no? Ya nos emparejó y todo eso. No veíamos la caseta, así te lo puedo decir. Creo que nos equivocamos, no sé qué pasó en ese lapso, pero llegamos a un campo súper grande y íbamos como a expensas de la camioneta, trae gas, no trae gas, íbamos de sí regresamos, empezaba a ser más noche, sí. Y en una pequeña cuna, en ese campo que te digo, había varias, y de hecho el que me dice es mi baterista, me dice: ten cuidado, no te vayas a caer en una y nos quedemos aquí atorados y aquí nos quedemos. No, le digo: sí, no te preocupes, yo bien feliz, si nos atoramos en una, yo le meto y la vuelo, no pasa nada. Cuestión de que sí estuvimos a punto de caer en una, tal cual yo aceleré, volamos la cuneta, pero justo al caer se apaga el carro, se apaga la camioneta, y en ese lapso fue como de un: bájate a revisar todo el carro, ¿no? Pues no, bájate tú. No arrancaba, no sabíamos si era la gasolina, si era la batería, o era de que de plano, pues, por la caída, ahí había quedado la camioneta. Pero acto seguido no prende, encendemos las luces, que es lo primero que agarra, y aparecen 3 bolas de fuego enfrente de nosotros. No seas. Y nada más veo cómo me toca el brazo mi bajista, así como haciéndome señas de: güey, arranca la camioneta, o no es que vayas a hacer. Haz algo, por favor. Sin querer, al momento de caer la palanca de las velocidades, se quedó en reversa. Pude arrancar el carro en reversa, cómo no lo sé. Pero salimos no hacia la caseta, salimos hacia la avenida en sentido contrario. Pero sí veíamos cómo nos seguían las bolas de fuego, bueno, las bolas de energía en este caso. Y nadie dijo nada hasta que llegamos, ya llegando aquí de vuelta, porque un chico nos... Pero nos ¿cómo guió. fue que las perdieron? Sí, yo seguí de reversa hasta salir a la avenida. Así te lo puedo decir. Sin ver. Sí fue viendo, porque al final de cuentas yo tenía que voltear y ellos estaban viendo lo que nos seguían. Y llegó un punto en el que, sin importarme que iba a salir a sentido contrario, me la aventé y ahí terminamos. Y un taxista nos dijo: ¿sabes qué? Síguete derecho, adelante está la caseta y ya te saca. El taxista nos llevó. El taxista dijo que no vio nada, pero nosotros todo el camino hasta llegar aquí, de vuelta a casa, apagamos la camioneta y me dice nuestro baterista: ¿viste lo que yo vi? Nadie quería tocar como el tema y fue de un: sí, yo también lo vi, pero no quise decir nada. Y fue como los 3 vimos lo mismo, y hasta ahí es como se queda la historia de que pudimos sobrevivir. Órale, estuvo fuerte eso. Tal vez, obviamente, los escuchas no podrán escuchar, pero Osvaldo, conforme fue contando su historia, se bañó en sudor. Todavía lo recuerdo y me da miedo, porque se lo mencionaba un poco a Maggie. Maggie me decía que llegaba a suceder mucho en eso. Yo creo que tú nos puedes sacar un poco de la duda muy rápido, brujo, de que las brujas siguen mucho a los hombres, ¿no? En ese sentido. Sí, siguen mucho a los hombres, porque por ejemplo hay brujas que son sucubus, y son las que se alimentan de la energía masculina, y los incubus son las energías que se alimentan de la energía femenina, porque también se dividen hacia algunas brujas, y más las que pueden generar ese tipo de energía es lo que pueden hacer. Wow, pues bueno, siento que
Este podcast ha sido muy informativo y un poco tenebroso, pero pues yo creo que hasta aquí el episodio de hoy, amigos. Muchas gracias por escucharnos. Sí, les recordamos que nos pueden escuchar en iVoox, iTunes, YouTube y Spotify. Como y Los nuestras Secretos del Brujo. redes también, en todas como Los Secretos del Brujo. Instagram, Facebook, Twitter. Ya Twitter ya tiene que estar activo. Ya próximamente ya estará Sí, ahí. ya. Y ¿al pues correo? el correo, secretosdelbrujo@gmail.com. Ahí pueden estar solicitando, ya a lo largo de esta semana estarán pidiendo ahí su información sobre el curso. Les recordamos que quedan pocos lugares, vayan haciendo su guardadito para que vayan apartando su lugar porque va a estar muy bueno. Ahí les vamos a dar una sorpresa a la gente. A la gente Pero que se obviamente inscriba. tienen que inscribirse. Tienen que inscribirse. Si quieren saber y no quedarse con la duda, ya saben qué tienen que hacer. Así es. Pues bueno, esto fue Los Secretos del Brujo, el único podcast donde un brujo con más de 30 años de trayectoria nos platica sobre sus vivencias y anécdotas a lo largo de su vida. Un placer como siempre, brujo. Muchas gracias, que estén muy bien. Les mando un gran abrazo y la mejor vibra para todos. Equipo Delta, Osvaldo. Muchísimas gracias a todos, de verdad es un gusto poder estar escuchándonos y próximamente, y recuerden que en nuestras redes sociales ahí vamos a subir toda la información. Claro que sí, Maggie. Bueno, nos despedimos por esta ocasión. Si tienen dudas, con muchísimo gusto las resuelve el brujo y pues nos vemos en la próxima emisión. Belisa. Muchas gracias, los queremos muchísimo. Yo soy Saúl, nos queremos mucho, gracias por escuchar y nos vemos el próximo domingo. Bye. Bye.